Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Agustina Miñone. Soy una de las entrenadoras nacionales que tiene la Argentina en gimnasia artística femenina. Y bueno, junto con la Confederación pensamos que la mejor idea en esta época que estamos atravesando tan difícil era juntarnos y poder darles a ustedes lo mejor que tengamos a disposición. Son tiempos difíciles, pero la realidad es que tenemos que seguir entrenando como podamos. Y bueno, algunos entrenadores nacionales a través de vivos, en mi caso a través de un video en diferido, quisimos colaborar y hacer que este momento que es tan difícil nos encuentre unidos y todos empujando hacia el mismo lado. Entonces yo pensé que lo mejor, cada uno fue haciendo diversas, tocando diversos temas, y yo creí que lo mejor en este momento era tratar de darles más herramientas a la hora de planificar los entrenamientos en casa. Estuve pensando mucho a raíz de esto que me tocaba hacer a mí, y bueno, pensé que para las gimnastas de nivel inicial o gimnastas de nivel intermedio era un buen momento, ya que habitualmente por ahí no entrenan todos los días, para hacerles un plan que tenga mayor carga horaria, ya que están tanto tiempo en sus casas. Por ahí estaría bueno aprovechar esta crisis para incrementar su volumen de entrenamientos. En el caso nuestro, los que nos dedicamos al mediano o alto rendimiento, ya entrenamos muchas horas, con lo cual es difícil aumentar la cantidad de horas que venimos entrenando, pero tenemos que organizarnos para que nada nos falte en la planificación. Y en mi caso, cuando surgió todo este tema de la cuarentena, lo que hice fue tratar de organizar el entrenamiento que ya tenía y ver la manera de cómo poder hacerlo en casa y que no falte nada. Entonces es un poco lo que yo les quería mostrar, que después les voy a filmar la pantalla para que lo vean realmente. Pero bueno, yo en mi planificación armé un plan, no sé si lo van a ver, así que ahora después yo se los voy a mostrar de manera correcta, pero bueno, en el que me anoté, digamos, los bloques que no podían faltar y los porcentajes que yo hacía de manera habitual como para poder hacerlos en casa. Entonces, entre ellos contemplé que no podía faltar el entrenamiento técnico, el entrenamiento físico general, el entrenamiento físico específico, las clases de ballet, las clases de contemporáneo que también tienen mis gimnastas, y la parte de flexibilidad. Y bueno, en función de lo que yo ya tenía asignado en tiempos, en un entrenamiento habitual, fue que lo convertí en el entrenamiento para las casas, para que las gimnastas lo pudieran hacer en sus casas. Entonces, básicamente así me organicé el entrenamiento en 3 bloques. En mi caso, esto es simplemente una idea. Considero fundamental, ya que la gimnasta está en cuarentena, que la preparación física aeróbica, que es lo que las va a sostener, tiene que cumplirse todos los días. Entonces tenemos 1 hora de entrenamiento aeróbico, en tiempo neto es menos, pero aproximadamente es 1 hora, 1 hora 10 de entrenamiento aeróbico, que tiene que ser como mínimo 40 minutos de manera continua e ininterrumpido. ¿Por qué le vamos a dar mucha importancia al entrenamiento aeróbico? Le vamos a dar importancia al entrenamiento aeróbico general, porque es el que va a sostener todo nuestro aparato locomotor, o sea, es el que va a sostener a la gimnasta en la base. Entonces es fundamental que tengan un entrenamiento aeróbico del que sea. No solo entrenamiento aeróbico significa correr, andar en bici. Básicamente se puede organizar un entrenamiento aeróbico en circuito, se puede organizar una clase de entrenamiento aeróbico como si fuera una clase de aeróbica, siempre que el entrenamiento sea continuo y sostenido por más de 40 minutos, es válido para hacer un entrenamiento aeróbico en las casas. Entonces, el primer bloque que tenemos a la mañana muy temprano, de 8 a 9, es un entrenamiento aeróbico. Después tenemos un bloque técnico, de preparación técnica, que dura
2 horas aproximadamente, y después por la tarde tienen nuevamente 2 horas de un entrenamiento más físico, orientado a lo que es la preparación física específica, la parte de flexibilidad y algunos trabajos de ballet y de contemporáneo. Entonces, particularmente las gimnastas de nivel elite que entrenan conmigo realizan un entrenamiento de 4 horas diario neto, y en total neto, y 5 horas en total entre que les lleva a preparar una cosa y la otra. Entonces, por este motivo y esta introducción era para contarles que para las gimnastas que habitualmente no entrenan esa carga horaria, bueno, ustedes que ahora están en las casas y que la verdad es que necesitan hacer actividad física todos los días, por ahí es un buen motor para aumentar su volumen de trabajo. Entonces un entrenador bien organizado puede pautar ciertos bloques de trabajo, y la gimnasta que sepa, bueno, ahora me toca la parte aeróbica, ahora me toca la parte física y ahora me toca la parte técnica. No tenemos los aparatos en nuestra casa, eso es real, pero la idea era hoy compartir videos y que sean disparadores de ideas para que las gimnastas, sean del nivel que sean, no pierdan las habilidades que ya ganaron. Entonces tenemos que tener como base una muy buena preparación física aeróbica para sostener al gimnasta en esta época de cuarentena. Después tenemos que garantizarnos que su preparación física sea la adecuada para el nivel de dificultad que está haciendo el gimnasta en los aparatos. Entonces tenemos que hacer trabajos más de preparación física específica, y después tenemos que tratar de acercarnos al elemento técnico en los aparatos. Esa es la idea principal, y la idea de la realización de este video es explicarles, digamos, cuáles son de cada aparato los aspectos físicos fundamentales y los aspectos técnicos, o lo que podemos trabajar sin mucho material para mantener al gimnasta que hoy día tenemos adentro de nuestras casas, para que a la hora de cuando podamos volver todos a nuestros clubes, a nuestro lugar de entrenamiento y de trabajo, el gimnasta se sienta que está con las condiciones físicas para poder continuar realizando lo que dejó en su momento, que no hayamos perdido tanto tiempo y podemos en casa ganar condición física, que a veces cuando tenemos que cumplir con una rutina o algo, no nos alcanza el tiempo para trabajar de manera correcta la condición física que necesita mi gimnasta. Bueno, esto es un buen momento para aprovechar y ponernos objetivos que podamos cumplir físico-técnicos. Por ejemplo, les doy un ejemplo, en mi caso, cuando volvimos de las vacaciones, mis gimnastas perdieron mucho lo que es la habilidad técnica de la vertical a fuerza, que ya vamos a hablar para el aparato más que nada de paralelas. Entonces, bueno, yo me puse como objetivo que ellas realmente en este momento de cuarentena puedan aumentar la cantidad de repeticiones de verticales a fuerza. Entonces, por ejemplo, Martina, que volvió de las vacaciones pudiendo hacer 3 verticales a fuerza, hoy está realizando 7. Y el objetivo es que termine la cuarentena realizando 10 repeticiones de verticales a fuerza. Lo mismo con el caso, por ejemplo, de Rocío, que en el caso de Ro le cuesta muchísimo, y bueno, ahora está haciendo 3 verticales a fuerza, algunos ya está haciendo 4, bueno, pero el objetivo es que pueda aumentar la repetición de esas verticales a fuerza y llevarlas a 6. ¿Qué necesito para hacer una vertical a fuerza? Nada. Un espacio de 2x2 en el que pueda realizar desde la posición de escuadra una vertical. Así que son objetivos que se pueden cumplir. Hay que aprovechar el tiempo para trabajar sobre los déficits que tenían nuestras atletas y bueno, pasar este momento de la mejor manera posible. Bien, la idea ahora es pensar en cada aparato y la manera de trabajar la condición física principal y los aspectos técnicos principales. Entonces vamos a trabajar en el orden olímpico de los aparatos, salto, paralelas, viga y suelo, y vamos a desarrollar la parte teórica con unos videos prácticos para que a ustedes realmente lo que estoy hablando lo puedan comprender mejor. Entonces vemos que en la gimnasia artística femenina tenemos 4 aparatos, como recién lo dije. 3 son fundamentalmente de tren inferior y 1 es fundamentalmente o con prevalencia de la fuerza de tren superior. Entonces tenemos 3 aparatos que nosotros en la jerga decimos que son de piernas, que son salto, viga y suelo,
y tenemos un aparato con predominancia de lo que es la fuerza de tren superior. No significa que no necesitemos fuerza, por ejemplo, en el caso de paralelas, no significa que no necesitemos fuerza del tren inferior. Sí la necesitamos y después vamos a ver por qué, pero tiene una prevalencia. Hay 3 aparatos de pierna y un aparato que es de zona media y de tren superior. Entonces, hablando de salto, para empezar, en salto tenemos que, lo que destaca o diferencia al aparato salto es la carrera lineal de como máximo 25 metros. Entonces, acá aparece un componente coordinativo que es la carrera, que no lo tenemos en los otros aparatos. En los otros aparatos no tenemos que correr, pero en este sí. Entonces, ¿qué es fundamental para el trabajo en casa? Que la gimnasta pueda hacer trabajos de técnica de carrera. No necesitamos para esto un gran espacio porque lo puede hacer en el lugar, pero necesita hacer trabajos básicos de técnica de carrera y de coordinación para que a la hora de que pueda realmente recorrer la distancia que la gimnasta recorra para saltar, lo haga de la mejor manera. Cuando pensamos en salto tenemos que pensar en características de un gimnasta potente. Eso es lo ideal a la hora de pensar en un buen saltador. Entonces, ¿qué vamos a tener como aspecto físico fundamental? Es el desarrollo de la técnica de carrera. Necesitamos que el gimnasta tenga una técnica eficaz y eficiente para recorrer esos 25 metros que tiene como máximo antes de la llegada al caballete. Entonces tenemos que trabajar como capacidad físico-técnica la carrera, ¿sí? Necesitamos que la velocidad mayormente sea óptima. O sea, cuando hablamos de óptimo, hablamos de que el gimnasta pueda desarrollar una velocidad que le permita después manifestar las técnicas adecuadas, sea en el antesalto para un mortero o una entrada por su cajara, como en una entrada por rondada si el gimnasta salta con Yurchenko, ¿sí? Pero independientemente de lo que hagamos, necesitamos que tenga una muy buena técnica de carrera, que sea eficaz y eficiente al salto que va a realizar. Entonces tenemos que trabajar el desarrollo de la técnica de carrera y de la coordinación como aspectos claves a la hora de hablar de este aparato. Entonces necesitamos, es un aparato predominantemente de tren inferior, pero a la hora del caballete, de llegar al caballete, nos encontramos que tiene que haber una buena pliometría del tren superior. Cuando hablamos de pliometría del tren superior, hablamos de lo que son los rechazos escapulares. Entonces, en este aparato tiene que haber mucho desarrollo físico-técnico de los músculos de la cintura escapular, para que el gimnasta pueda rechazar de la manera que necesita para hacer el salto que tiene que hacer. Entonces, vamos a ver, desarrollos físicos, la carrera en salto, ¿sí? Y físico-técnicos, los rechazos escapulares. Un aspecto también muy importante del salto es, después del segundo vuelo, es la recepción. En salto, cuando pensamos en salto, no nos podemos olvidar de trabajar las recepciones, porque independientemente de que el gimnasta haga un salto de mucha dificultad, si no sabe cómo recepcionarlo, jamás lo va a poder competir. Entonces, acá es cuando también tenemos que incorporar las recepciones como parte fundamental del aparato salto. Entonces, podemos trabajar recepciones en nuestras casas, podemos trabajar la fuerza de manera excéntrica. Al gimnasta le cuesta muchísimo aprender a recepcionar. Entonces, es un buen momento a través de recepciones simples para que el gimnasta sepa cómo hacer las acciones de frenados para que su velocidad sea 0 y tenga recepciones seguras. Entonces, al hablar del aparato salto, vamos a ver que podemos en nuestra casa trabajar la carrera, trabajar los rechazos escapulares y trabajar las recepciones como otro aspecto fundamental de este aparato. Cuando hablamos de paralelas, en paralelas tenemos que pensar que es el único aparato en el que tiene prevalencia o predominancia de lo que es tren superior y zona media por sobre el tren inferior. No tenemos que pensar en que no necesitamos hacer trabajo de tren inferior, porque sí lo necesitamos, ya lo vamos a ver en detalle, pero tiene una prevalencia de lo que es el tren superior. Y este aparato tiene una característica que es generalmente que tiene un trabajo de mucha fuerza isométrica. Cuando hablamos de fuerza isométrica estamos hablando de mantenimiento de posturas. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en paralelas no hay ningún, por ejemplo, elemento en el que el gimnasta trabaje con los brazos flexionados, ¿sí? Eso significa que mantiene siempre la misma métrica. Entonces tenemos que pensar en muchos trabajos isométricos de tren superior
o sea, de fuerza de tren superior para poder desarrollar este aparato de manera correcta. Entonces, vamos a ver que necesitamos fuerza del tren superior isométrica. Entonces vamos a imitar o a emular muchos gestos físico-técnicos que tienen que ver con este aparato, pero todos de características isométricas predominantemente, ¿sí? Después vamos a ver un gran desarrollo, tenemos que hacer un gran desarrollo de lo que es la fuerza abdominal y la fuerza espinal para este aparato. Todo el gimnasta funciona y opera en bloque en este aparato, entonces necesitamos que realmente tenga su núcleo del cuerpo completamente desarrollado para que el cuerpo se mueva al unísono, que cuando vaya a hacer un giro y se apoye sobre un brazo, el núcleo del cuerpo funcione en sincronía con su tren superior. Y cuando hablamos de la importancia también de la fuerza de sostén del tren inferior, es porque también estamos trabajando la fuerza de sostén, sobre todo en las posiciones invertidas. Cuando la gimnasta está haciendo un flotante, un despegue a la vertical, está sosteniendo sus piernas. Por eso es tan importante el desarrollo también de la fuerza de sostén del tren inferior, que lo trabajamos mucho cuando hacemos, por ejemplo, escuadras, bisagras, suspendidas del espaldar. Si estamos trabajando, ¿qué? La fuerza del sostén del tren inferior. Por eso el desarrollo de lo que es la fuerza isométrica en el tren inferior, en la zona media y en el tren superior en este aparato es fundamental. Otro trabajo fundamental es el trabajo de la correcta alineación, ¿sí? La correcta alineación que se traduce en una perfecta vertical, que al principio tenemos que ir haciéndolo metodológicamente hasta que podamos sostener por lo menos una vertical 1 minuto y después hacerlo en diferentes variantes, ¿sí? A un brazo, en superficie reducida, sobre un barrote. Van a ver un montón de videos que son disparadores del elemento clave y técnico que es la vertical y que en este aparato es fundamental. Y luego lo van a ver de manera dinámica, que es el desarrollo de los trabajos de verticales a fuerza. Pero es mucho más gráfico verlos en video, pero necesitamos en este aparato todos estos trabajos de desarrollo de verticales a fuerza. ¿Por qué? Porque se traducen luego en lo que nosotros vemos como los despegues a la vertical, que pueden ser con piernas abiertas o con piernas juntas, ¿sí? Entonces todos estos trabajos los podemos hacer en nuestra casa y los tenemos que hacer, porque eso es muy importante que la gimnasta no pierda condición física en este aparato, porque tarda muchísimo en ganarlo después. Entonces por lo menos tenemos que hacer que la gimnasta mantenga la base que ya logró. Cuando hablamos del aparato viga, ¿sí? Viga, al igual que salto, es un aparato de predominancia del tren inferior, o sea, del trabajo de piernas, y tenemos que pensar en 3 aspectos diferenciados. Una parte es el trabajo acrobático, otra parte es el trabajo de gimnásticos, saltos gimnásticos y giros, y otra parte es el trabajo de coreografía. Cuando yo pienso en viga, tengo 3 aspectos diferentes en los que trabajar, ¿sí? Entonces, un aparato en el que se necesita un perfecto trabajo de alineación, primero de manera estática y luego de manera dinámica. ¿Alineación de qué? Sobre todo de pies, ¿sí? Tenemos que hacer que la gimnasta se adapte a una superficie reducida. Entonces, primero tenemos que trabajar de manera estática y luego dinámica, que la gimnasta se desplace de manera correcta arriba de este aparato, que no es un detalle menor. Luego vemos que también es un trabajo isométrico de tren superior en brazos, al igual que en paralelas. ¿Por qué? Porque los brazos se transforman en los estabilizadores del cuerpo. Entonces sí o sí tenemos que hacer trabajos de desarrollo de fuerza isométrica en lo que es tren superior. Los brazos deben continuar la línea de mis hombros, ¿sí? Los brazos no pueden trabajar nunca de manera asimétrica, siempre tienen que tratar de trabajar de manera simétrica para que la gimnasta tenga mayor estabilidad arriba de este aparato, ¿sí? Entonces vemos que son importantes como trabajos físicos, los trabajos de alineación, sobre todo el tren inferior, o sea, el trabajo de desplazamientos, de cómo genero la caminata, cómo me desplazo en relevé, en los diferentes niveles, el mantenimiento de las poses y los equilibrios, ¿sí? Por otro lado, es muy importante el trabajo de la fuerza isométrica de los brazos, o sea, el trabajo del tren superior, como componente clave a la hora de ganar estabilidad en este aparato, ¿sí? Y después tenemos el desarrollo técnico
de lo que son nuestros acrobáticos y de nuestros trabajos gimnásticos, que eso va a depender del nivel de la gimnasta, pero bueno, básicamente es el aparato que más se puede trabajar en nuestra casa, porque con dibujar una línea en cualquier parte, poner un pedazo de alfombra, podemos simular una viga y podemos desarrollar ahí nuestros contenidos acrobáticos y gimnásticos que tengamos según el nivel que seamos. Y por otro lado, mantener nuestros enlaces coreográficos, ¿sí? Sea que tengamos coreografías obligatorias o libres, lo tenemos que hacer. Entonces, lo ideal para trabajar este aparato es que ustedes pudieran simular su serie en alguna superficie. Si no lo pueden hacer porque es una superficie dura, por lo menos hacer los elementos de base, pero todos en secuencia. Este aparato nos permite trabajarlo en nuestra casa y creo que es el aparato que más podemos trabajar en nuestras casas. Y lo tenemos que hacer. Así que, nada, mi invitación en este aparato es que si pueden hacer todo, hagan todo, y si no, hagan adaptado, pero no dejen de hacer sus rutinas. Traten de dibujar una línea, de conseguirse un pedazo de alfombra y realizar viga en sus casas. Y por último, para terminar, suelo, dependiendo del nivel de cada gimnasta, pero ustedes saben que suelo es un elemento con prevalencia de lo que es el trabajo de desarrollo de la fuerza del tren inferior, ¿sí? Entonces, dependiendo de las dificultades que estemos haciendo, es lo que tenemos que tratar de no perder en condiciones físico-técnicas. El trabajo, si pudiéramos trabajar las corbetas en algún lugar, sería fundamental. Si no podemos trabajar las corbetas, podemos trabajar los movimientos ondulatorios. Nosotros trabajamos mucho lo que son las ondas para mantener el mantenimiento, sea de las corbetas, sea de los balanceos en paralelas. Todo tiene ondas en gimnasia y es fundamental que podamos hacer el desarrollo de las mismas en el suelo, en posición parada, apoyadas contra una pared, pero mantenerlas. ¿Por qué? Porque mayormente lo que tenemos mucho en suelo es el trabajo de corbetas, ¿sí? Sobre todo cuando son secuencias hacia atrás. Entonces, dependiendo de lo que puedan hacer en sus casas, si tienen algún tipo de colchoneta o material, es lo que podemos trabajar. Si ustedes ya están acostumbradas a hacer, por ejemplo, elementos mortales atrás de parada, los pueden realizar. Si pueden trabajar los flick-flacks en el suelo o en una colchoneta, lo pueden hacer. Al igual que los morteros y las secuencias para adelante, tratando de hacer la manera segura, pero bueno, en la medida de las posibilidades de cada uno. Yo les voy a editar algunos videos de ideas que se pueden hacer para emular los trabajos de suelo en nuestras casas. Y al igual que en viga, tenemos una parte de desarrollo acrobático, una parte de desarrollo de saltos gimnásticos y otra parte de desarrollo de coreografía, sea libre o obligatoria. Entonces, dividamos este aparato en estos tres aspectos, al igual que viga: acrobáticos, gimnásticos y coreográficos. Y trabajemos todo. Si tenemos series de suelo, trabajemos imitando que estamos haciendo los gestos técnicos de suelo, pero trabajemos en el tiempo real. ¿Por qué? Porque suelo es uno de los aparatos que más se necesita de la resistencia anaeróbica. Nosotros, si tenemos una serie de 1 minuto 30, tenemos que hacer trabajos físicos para poder mantener nuestras capacidades de resistencia anaeróbica, para que a la hora de que volvamos a una pedana, a una tambinera, a una línea de colchonetas, podamos hacer la serie de suelo que tengamos que hacer. Entonces, desarrollemos trabajemos la parte de resistencia anaeróbica de suelo imitando nuestras series. Entonces, cuando por ejemplo va a empezar mi rutina de suelo, todos tienen su música. Si hacen series libres, ponen su música, y cuando viene la diagonal, las invito a que hagan ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, lo que les alcance a hacer. Continúen bailando. En los saltos gimnásticos, si no los pueden hacer, hagan sentadillas con saltos, por ejemplo. Son solamente ideas. Terminen de hacer su suelo y hagan a continuación 10 burpees. Hagan trabajos de resistencia anaeróbica para que el cuerpo, a la hora que podamos volver al gimnasio, esté listo para hacer una serie de suelo y ustedes no hayan perdido nada. Bueno, a través del desarrollo de videos todo esto les va a quedar más claro. Quería darles una presentación a cada aparato, decirles cuáles son las cualidades físico-técnicas más importantes para que ustedes, acorde a su nivel y su planificación, puedan armarles realmente una planificación a sus gimnastas. Lo más importante de todo es que el gimnasta sienta que tiene un plan.
no importa que no sea en el gimnasio, pero sienta que tenga un plan. Y lo bueno digamos, de todo lo malo es que más allá de que el gimnasta tiene que estudiar en la casa y cumplir con determinados horarios, tenemos más tiempos para organizarles rutinas. Entonces podemos dividir, por ahí, si tenían un solo entrenamiento, podemos dividirlos en varios bloques. Así como, por ejemplo, yo se los planteo, es una idea a mis gimnastas, trabajo aeróbico, trabajo físico, trabajo técnico. Y bueno, y que sepan, bueno, ahora me toca el bloque físico, ahora me toca el bloque técnico, ahora me toca el bloque aeróbico, y qué necesitan y cuáles son los objetivos de cada bloque. Lo más importante es que el gimnasta sepa que está trabajando con objetivos y que, lejos de perder el tiempo, lo que tenemos que hacer es ganar tiempo. ¿Y cómo podemos ganar tiempo si estamos cada uno en nuestras casas? De esta manera, poniéndoles metas en las que el gimnasta sí o sí tenga que superarse. Ya no se trata de moverse un poco porque la cuarentena se extendió, se trata de tratar de poder aprovechar el tiempo que pasemos en nuestras casas para que nos volamos, para que el gimnasta pueda adquirir mejores condiciones físicas, mejores habilidades técnicas cuando pueda realmente hacer el ejercicio. Entonces, seamos inteligentes, planifiquemos, organicémosles los entrenamientos a nuestros gimnastas, no los dejemos solos, pidámosles que se filmen, que nos manden videos, usemos varios recursos, no uno solo. 1 hora o 2 horas que los veamos por la plataforma que ustedes utilizan en línea, buenísimo, pero también pídanles, miren, haced esa secuencia, mándamela, corríjanles, véanlos. Sí, es un trabajo mucho más puntilloso y delicado y exigente, pero amerita que en esta época tratemos de aprovechar el tiempo de esa manera. Ya no es que se muevan, sino aprovecharlo, porque esto no sabemos hasta cuándo va a ser. Y los gimnastas, a la hora de que vuelvan a sus gimnasios, no pueden darse el lujo de volver atrás lo que ya hicieron. Tenemos que tratar de mantenérselos de alguna manera. Y por último, lo que les quería decir, y que también lo tengo incluido en mi planificación, es que los gimnastas no dejen de trabajar de manera interdisciplinaria como estaban haciendo. Si tienen sus psicólogos, que mantengan sus sesiones en línea, que hablen permanentemente con ellos. Si tienen sus nutricionistas, si tienen sus kinesiólogos, que sigan haciendo los trabajos preventivos que están haciendo. Y también no nos olvidemos del entrenamiento invisible, que por supuesto es una buena recuperación, una buena alimentación. Pensemos que ahora que estamos mucho tiempo en nuestras casas, es momento de cambiar la alimentación y ajustarla a las necesidades que tengamos ahora, que seguramente no son las mismas que cuando transcurre nuestro día fuera de nuestras casas, por ejemplo. Después, que tengan una correcta higiene, que tengan momentos para recrearse y divertirse, porque es necesario, y que también tengan momentos en los que de visualización, ¿sí? Que esas series que ellos estaban haciendo no las pierdan. Entonces, que se imaginen haciendo las series va a ayudar a la hora que volvamos al gimnasio a que no pierdan sus rutinas. Todos estos son los consejos que yo como entrenadora puedo darles. Traté de ser lo más práctica y gráfica posible y honesta con lo que yo estoy realizando con mis gimnastas y la bajada de línea a las gimnastas de nuestra institución en general. Así que, bueno, les mando desde acá un fuerte abrazo, espero que estén bien, cuídense mucho y la verdad que espero verlos muy pronto. Un beso para todos. Hola, yo soy Martina Dominici, integrante de la Selección Argentina de Gimnasia Artística, y les quería mandar un saludo a todas las gimnastas que están entrenando desde sus casas en esta cuarentena. Hola, mi nombre es Rocío Saucedo y soy integrante de la Selección Argentina de Gimnasia Artística. Quería mandarle un saludo a todas las gimnastas que están entrenando en sus casas en esta cuarentena.